Hola, bienvenidos. Soy Ramón Freire y voy a ser tu instructor durante este curso. El curso básico de sonido comprende el uso de consolas analógicas como esta y digitales y todo lo que conectamos a ellas. Desde conectores, qué tipo de conectores, qué tipo de cable, qué tipo de procesadores. Como ustedes saben, hay efectos de sonido, hay efectos de dinámica como el compresor, limitador, noise gate y los efectos que todos conocemos como el delay, la reverb y todas esas cosas. Además veremos todo lo que tiene que ver con amplificación. Cómo amplificar, qué equipos necesito, cómo eliminar los acoples, esos ruidos que aparecen cuando uno amplifica. Y también veremos de grabación. Cómo grabar directo, por ejemplo, a estéreo, a un show. O cómo grabar multitrack por pista. Podemos usar cualquier software que elijamos. Desde los más avanzados como Pro Tools hasta el Cubase. O gratuitos como el Audacity. Y los que pueden existir en el futuro. Además veremos acústica básica, uso de sonómetro, aplicaciones de sonómetro. Veremos electricidad básica y lo más importante veremos psicoacústica. ¿Cómo funciona la mente humana? ¿Cómo hacer para que nuestro trabajo técnico salga algo artístico y hermoso? Bien, el primer módulo es la consola, así que los invito a pasar a ella. A continuación veremos el módulo 1, abrimos el manual y nos vamos a encontrar con el primer módulo que habla de el mixer o la consola analógica. ¿Qué son estos tableros grandes, estas mesas que vemos acá? De hecho, así se conoce también como mesa o tablero. Aquí están todos los nombres o la mayoría de ellos. Mezclador, consola, mesa de mezclas, mesa, tablero, PA. PA significa Public Address, que es la consola que está dirigida al público cuando uno amplifica. O FOH, que significa Front on House, que está enfrente de la casa. La que se encarga de ponerle sonido a un festival o qué sé yo. Bien, esta es una de las consolas de nuestro estudio acá. ¿Para qué sirve una consola? Sirve para mezclar señales de audio y modificarlas, agregándole o quitándole características sonoras. Las consolas se dividen en consolas pequeñas o consolas gigantes, en grupos de consolas profesionales para aplicaciones, para grandes aplicaciones en escenario, pequeñas consolitas que tienen que ver con sus canales de entrada. Hay consolas, aquí dice de 4,96 y más. La verdad es que las consolas más pequeñitas tienen 4 en el comercio. Y hemos encontrado de 2 también y generalmente son números pares. Bien, vamos. Lo más importante, todas las consolas pueden conectar micrófonos, que son estos conectores con 3 circulitos que vemos ahí. Vemos acá que tiene como una pequeña protuberancia, no sé si se fijan aquí a la izquierda de cada conector de micrófono. Esa protuberancia indica cuál es el hoyo número 2, que es el que lleva la señal. Ese es el que lleva la señal, eso es importante. También tenemos acá que dice, hay una lucecita que dice más 48 voltios. Eso tiene que ver con ciertas conexiones que necesitan que le enviemos energía a través de los cables. Básicamente las consolas pueden recibir entradas de micrófono, que son hasta 0,5 voltios, o de línea, más de 0,5 voltios. Todo lo que sea micrófono se conecta por aquí y todo lo que no sea micrófono se conecta por línea. Por ejemplo, una guitarra eléctrica, un bajo, la salida de un teléfono, la salida de un DVD, lo que sea que no sea señal de micrófono, se conecta por línea y todo el resto por micrófono. Eso es básico entenderlo. Lo importante cuando vean esto, sería interesante que tengan un cuaderno y tomen sus propios apuntes. Si yo dibujo esto, por ejemplo, dibujo el conector, de verdad que la memoria humana funciona de tal forma que nos aprendemos todo mejor. Las señales de micrófono pueden viajar a través de cientos de metros de cable sin degradación. En cambio, las señales de línea, si me devuelvo acá, después de 10 o 15 metros ya empiezan a sonar más así. De hecho, Carlos Santana, un guitarrista, entra por señales de línea a su, a su grabación, a sus amplificadores, usando cables de 30 metros, lo que hace de que suene un poco más así, con menos brillo. Si queremos con señales de línea viajar muchos metros sin pérdida de señal y sin colorarla, uno utiliza estos aparatos que se llaman cajas directas, tienen muchas formas, pero básicamente uno entra por aquí por la input en señal de línea y sale por el otro lado de la cajita convertida en señal de micrófono.
Hay muchas calidades de consola y mezcladores, como la Rolls Royce de todo esto se llama... Hay varias, pero Neve principalmente de Inglaterra. La Neve o Neve, diseñadas por Rupert Neve, hechas a mano en los años 60. Hay muchas otras marcas y son todas muy buenas. Y tenemos las representaciones de estas consolas en los software, como el Pro Tools, Cubase, Logic. Lo que hacen estos software es imitar una consola. Por eso si uno aprende a usar bien una consola, uno aprende a usar bien también los software. Aquí vamos a ver distintas conexiones de entrada, lo que ya dije, micrófono y línea. Y también hay ciertas conexiones que se llaman insert, que la vemos acá, donde dice ins. Ahí uno mete un cable especial que se llama Y, donde uno puede ir y procesar el sonido con un procesador externo. Uno le pone efectos de sonido que no trae la consola, se los pone a cada canal. Si seguimos estudiando el manual, nos vamos a encontrar con las salidas directas, que son las copias de las señales de entrada. O sea, yo puedo entrar con un micrófono y puedo tener una copia de ese micrófono, por ejemplo, para enviarlo a otra consola. Una consola que se encargue solamente de llevar el sonido, por ejemplo, a una programación radial o televisiva, o llevar una copia para el retorno del escenario de los músicos. A veces uno necesita tener una copia de la señal, por ejemplo, para llevarla a una grabadora o un software de grabación. Entonces uno está amplificando y a la vez está grabando. Aquí tenemos las salidas principales de la consola, se llaman mix outs, a veces se llaman stereo outs o mine outs, mine de principal. Lo que va cambiando a veces es el nombre, pero es lo misma estética, es todo igual. Y las salidas de monitor. Las salidas de monitores generalmente cuando tenemos un estudio de grabación, aquí conectamos los monitores o al amplificador que va a monitores. Todo esto se lo estoy señalando como un resumen, pero la idea es que ustedes en estos días lo estudien concienzudamente de a poco. Generalmente tenemos puntos de inserción donde se ponen Y también a veces a la salida. Lo que se pone aquí, estos procesadores externos, generalmente es noise gate, que son para suprimir ruidos, y procesadores de compresión para que el sonido suene parejo, y limitador para que no vaya a exceder nunca el volumen del sonido y nos vaya a dañar un equipo, o lo que es peor, a producirnos daño auditivo, como a veces pasa en algunas amplificaciones. La consola también tiene salidas auxiliares, que son para llevar el sonido no a los parlantes principales, sino a donde queramos. Incluso podemos llevarlo a procesadores de sonido a través de esto, salida, o también llevarlos a amplificadores independientes para cada músico en el escenario. Se pueden hacer muchas cosas con estas salidas auxiliares. Son salidas que nos auxilian, que nos ayudan para lo que queramos. También tenemos retornos de auxiliares, que es la posibilidad de que si uno lleva la señal a un procesador externo de sonido, a través de estos retornos la señal pueda volver y podamos tener la señal de micrófono pura en un fader, en un controlador, y por otro fader podemos tener la señal con reverberación. Esto se ve también en los software. Tenemos otra salida de las consolas. No todas traen todas estas salidas, pero estamos viendo una consola que sí las trae, que es más completa, que se llama Monzoom, que es salida monofónica. Tenemos también 2 tracks que se usan también en las consolas para volver con cualquier aparato, ingresar con cualquier aparato, un teléfono, por ejemplo, o con una grabación estéreo, sin tener que pasar por la consola. Esto generalmente se ve en las consolas de grabación. O sea, esto no lo maneja ningún fader, no lo maneja ningún procesador. Es directamente el aparato que conectamos al amplificador de la consola. Aquí vemos el rear panel o el panel posterior de una consola, donde vemos todas sus entradas y salidas. Obviamente todas las consolas traen un botón de apagado. Esto es importante. Cuando uno va a usar una consola, lo último que se prende es el amplificador. Uno prende los procesadores, la consola, y al final uno prende el amplificador. Si uno lo hace al revés, cada vez que uno prende un equipo, el amplificador va a hacer un chasquido. Por lo tanto, van a haber ruidos, y esos ruidos, cuando son con mucha potencia, le quitamos vida útil a nuestros componentes. Resumiendo entonces, se prende todo primero, se enciende, turn on, la consola, los procesadores, y al final se enciende el amplificador o las cajas activas. Y al revés, cuando uno termina una sesión, lo primero que se apaga son las cajas activas o el amplificador,
y después se apaga la consola y todo lo demás. Aquí tenemos el panel de control de una consola. Ahí vamos a ver paso a paso cada uno de los switches que trae. Esto hay que estudiarlo detalladamente. Y finalmente haremos un pequeño autoexamen cada uno, donde podremos ver qué es uno de estos switch y perillas de control en otro modelo de consola, que aquí vemos una consola Midas, que ahora pertenece a Music Group, una empresa alemana. Y aquí tendríamos el primer módulo. Recuerden que pueden hacernos preguntas, escribir y también solicitar ayuda online vía video chat. Fin del primer módulo. Pasemos ahora al segundo módulo. En el segundo módulo vamos a ver los conectores, que es una XLR, un plug, un RCA, y los cables, que es una conexión balanceada. ¿Por qué es mejor una conexión balanceada desbalanceada? Y cómo fabricar cable, que es el cable Y. ¿Qué es el cable Y? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se usa? Los invito a pasar al segundo módulo. Módulo número 2. Aquí vemos el rear panel o panel posterior. Y aquí tenemos que ver claramente, siempre todo lo que sea salidas son machos. Vamos a la izquierda acá donde dice XLR macho. Esta es la salida de la consola. Y por lo general, digo por lo general, esto varía, pero por lo general todas las hembras son entradas. Acá vemos esta zona de los XLR hembra, que son las entradas de micrófono o de caja directa, como les dije. Enseguida arriba vemos dos tipos de entrada de línea. Abajo están los jacks línea para conectar todo lo que no sea micrófono. Y sobre los jacks en canales 1 al 16 tenemos 16 jacks estéreo para conectar cables insert para procesadores externos. Por ejemplo, en el canal 1 conecto un micrófono. Aquí puedo poner un cable Y formado por un jack estéreo y dos jack mono, y los conecto a un procesador de sonido, una entrada y sonido, un procesador, y puedo, mientras hablo por micrófono, por ejemplo, a través de este procesador puedo comprimirlo, quitarle ruido, etcétera, etcétera, independiente de lo que pueda hacer por el panel frontal de la consola, que puedo ir agregándolo, quitándole agudos, qué sé yo, ecualizándolo. Entonces aquí se ven claramente los jacks. Los jacks son los hembras de los plugs. Los plugs son, recordemos, los conectores de guitarra, de instrumentos, son los hembras de los plugs. También le dicen plug hembra, pero su nombre técnico realmente es jacks. Ahí estarían los primeros jacks, insert, línea, micrófono. Vamos abajo. Aquí a la derecha vemos los envíos auxiliares también por jack. Aquí están los retornos de los auxiliares. Por ejemplo, a través del envío auxiliar también puedo enviar a un procesador de sonido, por ejemplo. Y la salida de ese procesador de sonido, las salidas siempre son en estéreo. Vuelvo a dos de estos. Por ejemplo, por el número 1 voy a una reverberación. Por el 1, L y R, acá vuelvo una reverberación en estéreo. Entonces, a todo lo que le quiera poner reverberación, no tengo que tener una reverberación para cada micrófono, no. Un solo equipo de reverberación, ya ese único y exclusivo equipo de reverberación, puedo enviar los 16 micrófonos. ¿Cómo? Moviendo desde el control la perilla que dice auxiliar 1. Yo la muevo hacia la derecha y envío una copia de la señal de este micrófono, de todos los micrófonos que quiera, a esta salida, aux send, de envío, y la salida de ese procesador lo vuelvo acá. Y con una perilla que dice aux return, retorno con el efecto y mezclo sonido directo por los micrófonos con sonido reverberado a través del auxiliar. Los auxiliares vamos a ver que sirven para muchas otras cosas. Seguimos con los conectores. Acá tenemos la salida de control room. Aquí se conectan los parlantes de monitoreo en un estudio de grabación. Aquí tape para entrar o salir
Si salir, podemos grabar toda la grabadora a través de estas dos salidas, la podemos conectar a un computador, por ejemplo, un programa, y grabamos todo en el computador, la mezcla estéreo. Y tape in, donde podemos poner la salida de un teléfono, por ejemplo, de lo que queramos. Son entradas anexas. Aquí tenemos un main insert, que es para insertar las salidas principales. Para toda la salida, ponerle, por ejemplo, un eliminador de ruido. Aquí vamos a ver cada una de estas cosas. Acá está el talkbox para comunicarnos, que vienen en detalle acá. Este es el módulo número 2. Primero vienen los conectores y después el cable. Los cables que se usan no es cualquier cable. Si pusiéramos un cable paralelo, por ejemplo, muchas cosas sonaría, pero sonaría con un nivel de ruido. Los cables de sonido son cables que se llaman balanceados en micrófono, que llevan una malla de cobre o de un papel de aluminio, y dentro llevan sus dos conectores. Son siempre 3 conectores. Para los conectores 2 y 3 que llevan la señal, y el 1 que lleva la malla o alambre. Todo esto está en detalle acá. Les recomiendo tomar apuntes, les recomiendo escribir y ir agregando en ese cuaderno todo lo que vayan experimentando con sus propios equipos. Acá tenemos todos los conectores del real panel, lo que es una señal balanceada y desbalanceada. Ambas eliminan ruido, pero la señal balanceada elimina especialmente más ruido, que son las que viajan por 3 conectores. Este es el módulo número 2 entonces de conectores y cables. Vamos a ver los cables Speak-On, que son solamente para parlantes, que son estos que están acá. Aquí no hay macho y hembra en los cables estos cuando son volantes, son aéreos. Generalmente las 2 puntas por los extremos son los 2 machos. Esta es la hembra del Speak-On. Y hay un Speak-On que admiten meterle plug-in y meterle Speak-On. El Speak-On es solamente para amplificación. En cambio, todos los plug-in, los RCA y los XLR se usan hasta en iluminación. En cambio, el Speak-On es solamente para amplificación de audio. Todo esto viene en detalle aquí, en este segundo módulo, cómo se hace el cable insert. Muy importante esto, muy importante. Cómo hacerse los propios cables. Estos cables generalmente uno los fabrica, no los venden. Aquí estaría el módulo número 2. Ahora que ya sabemos usar una consola y la entendemos, y los cables que se conectan con ella, veamos los micrófonos. ¿Cuántos tipos de micrófonos hay? ¿Cuáles son los más usados? ¿Qué es un micrófono dinámico? ¿Qué es un micrófono de condensador? ¿Cómo hacer que algo que no sea micrófono se transforme en micrófono a través de una direct box, una caja directa? Además de eso, veremos los procesadores, el compresor, con el limitador y el noise gate. Vamos al módulo 3 entonces. Módulo número 3. Los micrófonos. Aquí vemos un Shure SM58, el micrófono más usado en la historia del sonido. Les recomiendo tener al menos uno de estos. Siempre es bueno tener un par de micrófonos, tener los micrófonos por pareja para hacer tomas en estéreo. Pero teniendo uno, muy bien. ¿Qué es un micrófono? Aquí vamos a ver todo el micrófono. Acá vemos el Shure 57, muy usado en micrófonos, pero también lo han usado cantantes. Desde el cantante Metallica o el esposo de Diane Kroll, Elvis Costello. Lo que hacen estos micrófonos tienen una curva de ecualización que le da mucha presencia, le da medio. Usaban percusión, amplificadores de guitarra, guitarras clásicas, guitarra flamenca. Yo subí unos videos tocando guitarras grabados solamente con esto. Son muy prácticos, son muy buenos, son todoterreno, duran para toda la vida si uno los cuida. Un Shure 57 y un Shure 58 básico en cualquier estudio de grabación. Y también muchos 58 para cantantes. Michael Jackson grabó canciones, discos con este micrófono. Ahí tenemos los micrófonos como son. Funciona a través de un sistema que es electromagnético, igual que las cápsulas de una guitarra. Está todo detallado. Aquí está lo que acabo de decir de los micrófonos. Los anteriores se conocen como micrófonos dinámicos. Simplemente se enchufan y suenan. Pero hay otros que no, que hay que agregarle energía, 48 volt o Phantom, que son los micrófonos de condensador, se usan para tomas lejanas. Yo recuerdo cuando trabajé en la radio Beethoven, la radio más importante de mi país de música clásica,
los conciertos con 80 músicos sobre el escenario, los grabamos con 3 de estos. 2 grabando el estéreo separado, como 2,5 metros, y uno al centro para captar a los solistas. Y con 3 micrófonos grabamos todo. Yo he hecho grandes grabaciones de orquesta solamente con 2 micrófonos también. Se usan de condensador, ¿por qué? Porque son más sensibles. ¿Por qué se llaman de condensador? Aquí lo vamos a estudiar detalladamente en el manual. Todos los micrófonos tienen un patrón de captación. Algunos captan solamente desde el frente, a eso se conocen como direccionales o cardioides, y otros captan de todo alrededor, como esos micrófonos grandes en las radios, esos son omnidireccionales. Hay unas que son muy agujas, que se llaman shotgun o hipercardioides, se usan en teatro para seguir a los actores, se usan para muchas cosas. Aquí vemos todo en detalle. Los micrófonos de condensador son mucho más caros que los otros, pero hay una versión económica que se llama Electret, que aún viene incluido ahora en los teléfonos. Aquí vemos lo que hablábamos de las cajas directas o direct box, más en detalle, que lo mencionamos en el módulo número 1, en las entradas de la consola. Hay varios tipos de cajas directas, aquí están como son por dentro, que las cajas directas transforman cualquier cosa en señal de micrófono. Hay cajas directas también que son en modulares, que van directo a un rack. Hay activas y pasivas, que funcionan simplemente enchufando, la otra necesita una batería. Y aquí el primer procesador importante, una vez que ya ingresamos con nuestro conector y cable y nuestro micrófono a la consola, el compresor. Esto es muy importante para hacer un sonido parejo, equilibrado, un sonido decente, no solamente de voces humanas, sino especialmente de instrumentos. Los bajos generalmente llevan compresor, las percusiones. Aquí vemos en detalle todos los controles de un compresor, que también lo vamos a encontrar en cualquier software de sonido. Ese ha sido el módulo número 3. Vamos al módulo número 4. Vamos al módulo 4. ¿Qué son los decibeles? Decibeles de energía acústica, decibeles de energía eléctrica, decibeles de voltaje, dBm. ¿Qué es más 4 dB? ¿Qué es menos 10 dB? ¿Por qué es importante esto? ¿Y qué es la electricidad? ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Por qué tenemos luz? ¿De dónde sale esto? ¿Qué precauciones debemos tener con ella? Vamos al módulo 4 entonces. Módulo número 4. Muy técnico el empezar de este. Tiene que ver con los niveles de trabajo, más 4 y menos 10 dB. Es muy importante esto para conectar computadores con consolas, con equipos, porque tal cual como hay 220 volts y 110 volts en el voltaje doméstico según distintos países, acá también tenemos una cantidad mayor o menor de energía en algunos equipos. Y es muy bueno reconocerlo, porque si queda conectado todo mal desde el principio, el resultado, aunque seamos buenos sonidistas, va a ser pésimo. Decibel. ¿Qué es el decibel? Es la 10ª parte de un bel. El decibel no quiere decir nada, a menos que tenga un apellido. Están los dBV, dBc, dBm. La luz se mide en decibeles. Bueno, aquí vamos a ver todos los tipos de decibeles, de energía acústica, de energía eléctrica. A veces el 0 decibel es un máximo, como cuando grabamos sonido. O el 0 decibel es un mínimo cuando hablamos de energía acústica, y 0 decibel no es nada, es el umbral de la audición. Y 130 decibel ya es lo máximo en sonido, y después de eso los oídos humanos se rompen. Todo eso de los decibeles lo vamos a ver. ¿Por qué una radio FM suena mejor que una radio AM? Porque su rango dinámico, la diferencia entre los sonidos despacitos y fuertes, es de 70 decibeles, 75 decibeles. En cambio, la radio AM es de 30 decibeles. Los decibeles en este tipo de energía nos indican qué tan fidedigna puede ser un registro, una grabación o una transmisión radial. ¿Y los VU qué miden? ¿Y los LED meter qué miden? Bueno, aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con estos aparatos que nos ayudan a controlar nuestras amplificaciones o grabaciones para que suenen bien. Son niveles estándar de reproducción y de grabación.
Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con decibeles, BU. Antes de la grabación multipista, por ejemplo, que tengo aquí, los ingleses cuando grababan venían a más 3 dB. Ahora eso es impensable. A veces grabando a 0 dB uno puede producir saturaciones en la grabación digital. Ahí va a depender del software que usemos, pero generalmente menos 10 dB que nos indique nuestros peak meter, nuestro software o máquina va a estar bien. Dependiendo de lo que hagamos, la masterización es más arriba, y la mezcla es entre medio de los dos. Fundamentos de la electricidad. Esto sí que es importantísimo. A veces uno mismo tiene que hacerse sus enchufes, sus cables, sus cosas. A veces una mala toma de electricidad hace que tengamos ruido. Ahí está todo de la electricidad, de dónde viene la electricidad, qué son los electrones libres, por qué positivo y negativo, por qué corriente continua y corriente alterna, etcétera, etcétera. Hasta unas pequeñas formas de entender cómo funcionan los interruptores, cómo con 2 interruptores se puede prender o apagar una luz. Lo que nos sirve a veces en nuestros estudios de grabación, cuando ponemos grabando una luz, qué sé yo. Pero lo más importante es para protegernos y entender, sobre todo cuando uno trabaja en amplificación con grandes voltajes, que esto es serio. Los equipos son muy entretenidos de usar, pero van conectados a electricidad. Y hay que entender lo que es la electricidad. Este es entonces el módulo número 4. Es muy entretenido y es muy importante, es muy técnico. No hablamos tanto de sonido en sí, de manejo de la consola, pero sí de lo necesario para poder manejar una consola bien y en forma segura. Fin del módulo 4. Un, dos, tres, grabando. Vamos al módulo 5, grabando. ¿Necesito 80 micrófonos para grabar a 80 músicos de una orquesta? ¿Qué es grabar? ¿Cómo grabar a estéreo? ¿Cómo grabar por pistas separadas? ¿Y qué software o DAW, Digital Audio Workstation, existen? ¿Cuáles son los más recomendables? ¿Cuáles son los más fáciles de usar? Los invito al módulo 5 entonces. 1, 2, 3, grabando, módulo número 5. Para este módulo van a necesitar un DAW, una Digital Audio Workstation. Con este módulo van a empezar a grabar si lo desean. Si no tienen un software, el más sencillo que yo les recomiendo y es de software de código libre se llama Audacity. Van a buscar el Audacity y lo van a bajar. El Audacity viene con un montón de ayudas, está en español y cualquier cosa me pueden preguntar. Si ya están usando software, si ya usan el Cubase o el Logic o cualquiera de esos, maravilloso, no he dicho nada. Ahora, la forma más fácil de grabar y muy usada y que se usaba en radio antiguamente y se usa también para cuando las personas están en un show, era directo estéreo, como las transmisiones de la televisión. Los 16, 32, los canales que sean de la consola se resumen en 2 y esos 2 van directo a la tarjeta de audio de nuestro computador, a nuestra grabadora digital o nuestra interfaz digital. Y se graba en estéreo. Es la grabación más simple. Y también, como en esta grabadora que vemos aquí de cinta antigua, podemos grabar por separado. El micrófono número 1 va a la pista número 1 de la grabadora, el micrófono número 2 a la track 2, y cada uno va grabando en su pista, cosa que también hacen los software, pero para eso hay que tener una tarjeta adecuada que nos permita hacer eso. Solamente con la tarjeta del computador podemos grabar en estéreo. Si queremos grabar más separado, bueno, habría que agregarle otra tarjeta al computador. Hay algunas que entran por entrada USB, hay muchas posibilidades. Importante es aprender a grabar primero bien en estéreo, hacer buenas mezclas, que suene todo, y después podemos probar grabar por pistas, mezclar, editar, etc. Esta es una grabadora digital. Esta misma creo que usé, o no me acuerdo, bueno, muy parecido a esto, tuve que viajar a Honduras, a una iglesia, y grabar toda una orquesta en un escenario, orquesta, más un conjunto de rock, de música, y unos coros inmensos, mucha gente grabando, y todo metido en una de estas máquinas que grababan un disco duro.
Esto es un computador nomás en un formato distinto. Lo importante cuando uno graba en el computador es que la memoria RAM sea sobre 4 GB, 8. Yo tengo 16 GB acá en mi computador, porque ahí es donde más se hacen procesos. Bien, la grabación en estéreo se puede realizar de varias formas, dependiendo de qué instrumentos vamos a grabar, va a ser el microfoneo que vamos a usar. Hay una técnica muy buena que se llama XI, la pueden ver en nuestro blog también. Hay muchas técnicas para grabar con 2 micrófonos. Hay algunas usadas por la radio y televisión. Hay muchas grabaciones que se han hecho así, directo estéreo, como esta, Kind of Blue, el año 59, la grabación más importante de jazz que se ha hecho. Acá vamos a ver algunas, como estas tomas en estéreo con 2 micrófonos puestos de esta forma, o abiertos así. Hay muchas formas de grabar. Uno puede ir probando también. Esto no es dogmático. Uno puede separar o juntar más los micrófonos. Uno va escuchando lo que es mejor. Ahora, una vez que uno graba, toda la música ahora se distribuye por MP3, pero hay formatos para grabar, para preservar la calidad. Hay formatos para el Internet, ciertamente, que son formatos comprimidos como el MP3, pero hay otros formatos que tienen que ver con los discos, como el WAV, AIF, WF. Bueno, todo eso lo vamos a ver en este módulo. Les recomiendo entonces que tengan su software, y los que quieran experimentar un paso más allá, les recomiendo de todas formas tener Pro Tools. Hay una versión de Pro Tools económica que se baja en forma gratuita. Aquí estaría el resumen entonces del módulo número 5 y nos vamos al módulo 6. Ya vimos la grabación. ¿Qué les parece que veamos la amplificación? Vámonos al módulo 6 de amplificación. ¿Cómo amplificar? ¿Cuáles son los equipos básicos que necesito para amplificar? Y si estoy amplificando y salen esos ruidos indeseables o acoples, ¿cómo los controlo? ¿Qué son monitores de escenario? ¿Qué tipo de consola necesito para amplificar? Los invito a pasar entonces al módulo número 6. Amplificación básica. Ya vimos la grabación. En el módulo anterior tienen para practicar también si quieren mezclar en un software multipista. Tienen pistas para jugar con ella. Y esta es la amplificación. Una gran amplificación vemos en esta imagen con varias consolas de luces también. Todo va a depender de lo que queramos hacer, de nuestro presupuesto. Esto es lo más básico para amplificar. Desde un megáfono que se usa para dar instrucciones en el ejército o para vender, a estos pequeños amplificadores que se usan en negocios, comercio, bueno, también lo usan artistas callejeros, con sistemas inalámbricos, incluso algunos de ellos. Bien, la opción más simple para amplificar es usar cajas full range. ¿Qué significa eso? Que estas cajas amplifican agudos, medios y bajos de forma automática. Aquí vemos las conexiones desde el escenario que llegan directamente por los cables o por una patch bay, una patchera, un control remoto de conexiones. Esto es lo más básico que hay. Y esta consola trae amplificador incorporado. Este cable también se le conoce como multipar. Tiene muchos nombres dependiendo del país. Eso es lo básico. La otra opción es tener una consola solita, pequeñita o grande, no con amplificador como este incorporado, no. Así, sola. Y las cajas son autoamplificadas. Cada caja trae un amplificador. Esa es otra opción. Y si queremos más amplificación, simplemente vamos comprando más cajas y las vamos poniendo en paralelo. El límite lo van poniendo las cajas. En cambio, lo anterior, el límite lo ponía el propio amplificador, la potencia de él. Acá queremos más potencia, agregamos más cajas. Esa es otra forma. Una tercera forma de amplificar es usar una consola, un amplificador, que el amplificador no va al lado de la consola, va al lado de las cajas, en el escenario, delante,
Y mediante la salida principal de la consola alimentamos el amplificador y ese amplificador alimenta las cajas. Y aquí está el cable multipark, todo igual. Esa es otra forma de hacerlo. Hay otra forma más para tener más conexiones, que es lo mismo anterior, pero usar una consola más grande. Así vamos creciendo en nuestra amplificación si es que lo necesitamos. Por ejemplo, imaginemos una iglesia y van a haber 20 personas en el escenario. Bueno, acá tenemos mucho más de 20, pero es que después van a venir otras personas más. Entonces acá podemos tener un grupo musical, acá otro grupo musical, y cada uno, habiendo ensayado antes, tenemos las diferentes posiciones de los faders y ecualizaciones. Por eso que a veces se usan unas consolas tan grandes, para amplificar a mucha gente. Otra forma de usar esto, acá ya tenemos los monitores de escenario, cosa que no estaban acá. Esto es muy simple. Parlantes para el público. Acá tenemos parlantes para que se escuchen bien los músicos. Mientras mejor se escuchan los músicos, mejor interpretan, sobre todo frente a públicos grandes o al aire libre, necesitan tener un retorno. Bueno, esos parlantes van aquí, pues este cable celeste y verde, van a la salida auxiliar de la consola. ¿Se acuerdan del módulo número 1? Bien, aquí en el módulo número 6, entonces tenemos muchas formas de amplificar. Aquí estamos viendo con 2 consolas, etc. Bueno, en la medida que uno empieza a trabajar con sonido amplificado, aparecen unos ruidos muy desagradables que se llaman acoples. Hay muchas formas de eliminarlos. Aquí vamos a ver varias de estas. Lo principal es saber posicionar bien el micrófono. No es cosa de llegar y poner un atril de micrófono, no. Hay que saber dónde ponerlo, dónde apunta el micrófono y dónde van las cajas dirigidas al público y dónde van los monitores. Todo eso influye. La geometría de las cosas. Aquí vamos a ver sistema in-ear al oído. Vamos a ver hartos trucos para eliminar los feedback, también usando compresor y ciertamente ecualizador. Y manejando la reverberación del sistema y el switch phase. Esto ha sido entonces el módulo número 6. Y aquí vamos al módulo 7. ¿Qué es una consola digital? La consola digital no es solamente una consola como esta. Es una consola más un rack de efectos de sonido. Es un sistema compacto y completo para grabar o amplificar en la mayoría de los casos. Para este curso usaremos el modelo Presonus. La marca Presonus modelo 1602. Esto es extrapolable a todas las consolas de la línea Presonus y a muchas de las consolas de otras marcas que ya conocemos. Y también a los software. Vamos al módulo 7 entonces. La introducción a este módulo va a ser más rápida que las otras, porque esto es consolas digitales. Esto es una ayuda para entender una consola digital a partir de este modelo Presonus, que es un modelo bueno, muy estable, muy potente, muy económico. Se los recomiendo. En este momento tenemos aquí esta consola que se puede manejar también con un iPad a distancia. Y lo que es esta consola es mucho más que una consola. Es todo un estudio de grabación porque es la consola más todos los procesadores que existen. Aquí está cómo manejarla básicamente en 10 pasos. Vamos a encontrar en el rear panel conexiones similares a las otras. A veces acá vemos una Firewire. Estas que están acá que son para conectar al computador. Estas traen un software hasta para grabar por pistas y todo eso. Esto hay que verlo muy detenidamente. Y hay una similitud, hay algo similar entre las consolas digitales y los DAW, Digital Audio Workstation. Este es un tema muy entretenido, muy interesante, muy profundo. Hay que entender bien todo lo anterior. Aquí están los envíos, por ejemplo, de efectos, los envíos auxiliares. Está todo tan concentradito que a veces uno lo ve más difícil, pero una vez que uno entra en este mundo es todo mucho más fácil.
Esto entonces es la introducción a este capítulo, que es más cortito, que es de consolas digitales, especialmente para aquellos que van a trabajar con este tipo de equipos. Bien, este fue el módulo 7, uno de los más cortitos. Y vamos llegando al fin del curso. Han pasado rápido esta semana. En el último módulo, el 8, vamos a ver el sonómetro. Una aplicación de sonómetro para teléfono que es muy buena, es de Audio-Técnica, se las recomiendo, y también el uso general de sonómetros. Además veremos detalles muy importantes que tienen que ver con los bits y los kilohertz. Esto es cuando grabamos en multipista y también cuando hacemos nuestro máster para que lo escuchen otras personas. La importancia de entender esto, los bits y los kilohertz, cuándo esto es realmente importante y cuándo esto ya es desmedido. Y lo último, veremos el estándar de la grabación en el mundo, del software que se usa en todo el planeta como estándar. Hay muchos software buenos, yo he usado muchos software, pero este es el mejor y el que se los recomiendo. Pro Tools. Y si no tiene Pro Tools, no se preocupe, hay una versión gratis para usted. Bien, vamos al último módulo entonces, el módulo número 8. Módulo final del curso básico de sonido. Aquí vamos a ver algunos temas importantes que todo sonidista debe al menos entender teóricamente. Con respecto a los software, todos graban muy bien, hay trabajos maravillosos que se han hecho con software económico, pero la verdad es que hay un estándar en la industria musical que graban desde los Metallica hasta, no sé, todos los artistas de todo el planeta, en todos los grandes estudios de grabación, de cine, las radios, las televisiones, que es el Pro Tools. Tengo que tocar este tema. Pro Tools, hasta la versión 12 del año, hasta hace un año atrás, ha sido el estándar para todo el mundo. Existen 3 versiones, el Pro Tools First, que es el que es gratuito, lo pueden bajar el que quiera, Pro Tools First. Está el Pro Tools Solo, que va a llevar el nombre del año, Pro Tools 2019, Pro Tools 2020. Y está el Pro Tools Ultimate, que funciona con hardware externo. Pero seguramente van a haber versiones pirateadas muy buenas también por los rusos. Bien. El Pro Tools, la verdad que se creó para profesionales de los años 90. Mientras todos jugábamos con software de Atari para hacer sonido, ellos ya solamente hacían para profesionales. Está basado en un motor de grabación y reproducción que es muy potente. Y todos tienen que saber de esto. Y yo les recomiendo, yo uso Pro Tools en mi estudio. Y he hecho cosas muy simples, de persona muy simple, y también he trabajado para la BBC de Londres haciendo discos nuevos de Frankie Lane, de grabaciones del año 54, remasterizarlas y qué sé yo. Y me dicen, ¿usted va a hacer esto? Sí. ¿Qué software usa? Pro Tools. Ya, entonces usted es profesional. También lamentablemente la cuestión es así, pues algunas personas de la industria lo toman ahora con más o menos según la herramienta que uno use. Y en parte hoy día tienen razón, porque realmente este motor es muy estable. Entonces yo puedo trabajar enviando y recibiendo grabaciones con otros estudios que también manejan lo mismo. No obstante, le digo, hay gente que con cualquier software puede hacer una maravilla, pero estoy hablando que este es el estándar de la industria. Esto se está usando en todo el mundo y tengo que comentárselo, ¿eh? Yo lo uso. Bueno, y si quieren aprender, tenemos unos cursos maravillosos de Pro Tools, aprenden desde la primera lección. Sonómetro. Esto es muy importante, porque no importa lo que yo haga, si lo hago a un volumen inadecuado, la grabación va a sonar muy bien aquí donde yo lo haga, pero lo voy a llevar a otro lado y no va a sonar bien, porque el nivel que lo hice no fue el adecuado, y para eso necesito un sonómetro o una aplicación de sonómetro. Aquí tengo varios, bueno, estos los tenemos acá en el estudio, estos dos de hecho,
Y yo les recomiendo esto absolutamente. Esta aplicación de Audio-Técnica deben tenerla. No, esto no es un consejo, es una orden. Permítanme tomarme esta libertad, es una orden. Tienen que bajar esta aplicación. Punto. Bájenla, por favor. Ustedes son profesionales, van a ser profesionales, esto va a ser parte de su profesión y su arte, deben tener sonómetro. Punto. No hay otra opción. Aquí está todos los detallitos, de qué se trata. Consultas ya saben que me las pueden hacer. Y lo último, psicoacústica. Hay muchas cosas que debemos entender de cómo funciona la mente humana. A veces, por ejemplo, uno escucha más bajo, no porque le agregue bajo al sonido, sino que uno le agrega los armónicos del bajo, que no es lo mismo. Y las frecuencias bajas, de hecho, están ausentes. Bueno, hay unos trucos de cómo funciona la mente que deben entenderla. Finalmente, algo muy técnico que tiene que ver con los bits. 16 bits, 32 bits, que 32 es mejor, que 24, ¿qué pasa con esto? Bueno, aquí está todo explicado en detalle para entender que hay ciertos estándares técnicos que debemos cumplir. Esto no es que a mí me gustó más cómo suena así, no. Aquí hay estándar técnico. Si usted va a hacer una grabación para un disco, tiene que ser 16 bits, 44,1 kHz de sampleo. ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo va a entender cuando estudie este capítulo. Muy bien. Este ha sido el curso básico de sonido, el fin del módulo 8. Recuerden hacer bien sus exámenes. Importante tener un cuaderno, anoten todo ahí. Y no solamente de este curso, de todo lo que pueden aprender ustedes. Que haya un lugar en su casa, en su estudio, un cuaderno de la verdad, como decían Deep Purple, que tenía un cuaderno que cada vez que iban a tocar, cualquier cosa que fallo o cosas buenas la iban anotando. Bueno, también que tengan una bitácora, cualquier cosa que vayan aprendiendo, que vayan experimentando. Que, bueno, mira, por ejemplo, no sé, hacer un low cut a 250 Hz a guitarra rasgueada. Todos esos tips que van a ir apareciendo con el tiempo, según los micrófonos que ustedes usen, según, no sé, pues, clínicas que pueden hacer o video ayuda en YouTube y la propia experimentación deben ir escritas. Muy bien. Este ha sido entonces el curso básico de sonido. Bien, este fue el curso básico de sonido. Espero que les haya gustado mucho. Recuerde que siempre me pueden llamar, me pueden escribir, podemos tener una cita por video chat online. Y esto es un arte, uno va haciéndose mejor sonidista en la medida que uno va practicando, uno va grabando, uno va mezclando, uno va amplificando, según el área que uno elija estar. Les recomiendo seguir estudiando, obviamente, aprendiendo, practicando. Tenemos varios cursos que les pueden ser muy interesantes, el de Pro Tools, de producción musical, el de ingeniería de grabación, que es muy completo. Vemos hasta electrónica y mantención de equipos, cómo se desarman estos, cómo se reparan, etc. Y un curso con el cual tenemos ya ganadores del premio Grammy, que es el de tecnología en sonido, que es idéntico al que acabamos de ver, pero en mucho mayor profundidad. Bien, gracias por haber participado del curso y espero seguir teniéndote entre mis amigos, entre mis colegas y entre mis alumnos si necesitas seguir aprendiendo más. Será hasta una próxima oportunidad. Chao.